La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 25 versículo 14 al 30. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 25장 14절에서 30절 말씀입니다. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 5 talentos, dijo: 2 talentos, dijo: Señor, aquí he ganado otro 2. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, poco has sido fiel, sobre mucho te entra el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítate pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, después lean bien en su casa el versículo, porque tuvimos un inconveniente pero no importa, Dios igual no nos va a desconcentrar por esta cosa. Amén. Ustedes tienen que concentrar y quiero que ustedes entren y vean y entreguen el culto como se debe hacer. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre unos a otros los que están entregando en su casa o en otros lugares. Vean los ojos y quiero que saluden unos a otros. Vean los ojos, ¿sí? Aunque ustedes, parece que yo no lo veo a ustedes, pero yo lo veo, ¿sí? Digan junto conmigo:
Digan junto conmigo, digan, utilicemos nuestros talentos para la ampliación del reino de los cielos. Utilicemos nuestro talento para la ampliación del reino de los cielos. Amén. Espero que todos sean los creyentes que puedan utilizar este talento que tienen para la ampliación del reino de los cielos. Amén. Vamos a ver, hoy es el título, es la absoluta evaluación de Dios. Acá vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 14 hasta 30. Como ustedes ya saben, este capítulo hoy se usa mucho cuando llega el tiempo para nombrar los nuevos obreros, o sea, los nuevos obreros de la iglesia. Y es un capítulo que suele seleccionar mucho para el mensaje de cerrar el año. O sea, este capítulo usa mucho para el último cierre del año. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que recibir. O sea, nosotros tenemos que revisar nuestro ministerio. O sea, ustedes recibieron su trabajo, sus ministerios en la iglesia. Y entonces nosotros tenemos que revisar si yo hice bien y cumplí correctamente mi ministerio que Dios me dejó cargo mío. Y si no lo hicimos así, a través de la palabra de hoy, ustedes tienen que cambiar las cosas viejas y tenemos que desafiar nuevamente nuestro ministerio. Amén. Esto pasa lo mismo a los obreros coreanos. Nosotros, Dios nos permitió este ministerio. No es que yo le di el trabajo, sino Dios le permitió a ustedes para que a través de este ministerio puedan desafiarlo y puedan ampliar el reino de Dios. Aquí lo más importante de aquí es que nosotros todos los días tenemos que acordarnos que estamos viviendo en un horario de cierre. No solo en la etapa de fin del año, sino no solo en la etapa de cierre del año, sino que todos los días tenemos que vivir como pensando que hoy es el último cierre de mi vida. O sea, día de mañana, porque no sabemos nada. Nuestro futuro está en la mano de Dios. Por eso ustedes todos los días tienen que vivir como una vida que está cerrando todos los días cotidianamente. Por eso siempre nosotros tenemos que vivir una vida fiel ante Dios en cada momento. Amén. Especialmente en el capítulo de hoy está saliendo las normas de la evaluación de nuevos ministerios. En general hay 2 evaluaciones. Dice que hay 2 evaluaciones después del examen. ¿Cuál es? El primero es la evaluación al opuesto y el otro es la evaluación absoluto. ¿Qué quiere decir? La evaluación al opuesto es la calificación de las notas que dice los puestos que decide el puesto de según la nota decide el puesto de los alumnos. ¿Qué puesto ha cumplido? Según depende de la nota. Pero la evaluación absoluta es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Para dar más fácil el ejemplo, quiere decir, si ustedes en el estudio tienen que pasar los 90 puntos, ¿no? Y entonces a todas las personas que rinden ese examen y el que pasa 90 puntos, todos son el primer puesto, cualquier cantidad que sea. Pero, como le dije, evaluación al opuesto, hay un solo puesto de primero, segundo, tercero. Pero en la evaluación de absoluto es que cualquier persona que pase esos 90 puntos, todos pueden ocupar el primer lugar. Como esto, si vemos hoy la palabra de Dios, está hablando que la evaluación de nuestro ministerio, de nuestros trabajos que nos dio el Señor en esta iglesia, no es evaluación al opuesto, sino que Dios nos evalúa con la
evaluación absoluta. Amén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nos evalúa entonces absoluto? Quiere decir que no es importante nosotros cuántos talentos recibamos, como leímos en el capítulo de hoy. No importa cuánto talento, no importa si recibimos 5, si recibimos 2, si recibimos 1. Quiere decir que lo importante es si estamos viviendo una vida de desafiar con el talento que obtuvimos. Amén. Es muy importante, aunque obtuvamos 1, 2 o 3 talentos, nosotros a través de ese talento que obtenemos, si estamos viviendo una vida para desafiar, para dar ganancia a ese talento. Eso es lo que está hablando hoy en día. Muchas personas mal entienden en este versículo, en esta parte de la parábola de los talentos. Muchas personas enfocan en cuánto recibe. Muchas personas, no solo en ese momento, sino en nuestra vida también. Nosotros muchas veces decimos, ¿por qué yo recibo esto, el otro recibe esto? ¿Por qué en la iglesia tengo yo más capacidad que ese señor? Pero ¿por qué a mí me da un cargo menor? Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Enfocan todo está en eso, enfoca en de cuánto recibir, cuánto me valora esa persona, el pastor cuánto me valora, el asistente pastor cuánto me valora y me da ese ministerio. Y entonces depende de eso, unos se toman la prueba, se van de la iglesia, se enojan y se pelean, se quejan. Y estamos viviendo así todos los días y todos los domingos. Al final, esas cosas, esas mentalidades, esos pensamientos, nos hace que estemos llenos de quejas y odios, que estemos todo el tiempo quejando y odiando y hablando mal de esa persona. Por eso, ustedes tienen que saber que no es importante la cantidad, sino si nosotros realmente de lo que obtuvimos, si estamos cumpliendo y estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para ocupar ese ministerio. Amén. Por eso es muy importante que, ¿por qué a mí me dio solo esto? No es quejarse. Están completamente en un estado de comparaciones. Al estar así, no podemos tener crecimiento de fe. Estando así, siempre quejando, no tenemos crecimiento de fe. Aunque vengan muchos años en esta iglesia o en otra iglesia, si ustedes no reciben gracia a través de la palabra, no reciben bendiciones y gracia a través del cargo que le están dando, no van a tener crecimiento espiritual. No hay por qué hacer. Entonces esa devoción no sirve para nada. Por eso, como el título de hoy, por eso Dios nos está hablando en este momento, absoluta evaluación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo nuestro punto de concentración tiene que estar en esto. Nosotros tenemos que estar concentrados siempre pensando que estamos delante de Dios. Tenemos que experimentar absoluta evaluación de Dios. No importa que alguien me califique, no importa que alguien me hable mal, sino lo importante es que Dios cómo me está calificando. Amén. Por eso no es importante qué trabajo me dio. ¿Qué trabajo me dio? No importa, aunque me dé un cargo en esta iglesia para ordenar como auxiliar en garage o en el estacionamiento, o como un guitarrista, como un pianista, ¿sí? Como para movilizar el sistema. No importa qué trabajo que me haya dado, sino siempre nosotros tenemos que desafiar por ese trabajo. Amén. Porque Dios nos dio este trabajo, no otras personas. A través de la parábola del talento de hoy, tenemos que vivir una vida de dar la influencia a través de nuestro trabajo. Amén. O sea, pasa lo mismo. Los creyentes latinoamericanos también. No importa, ustedes parece que no tienen cargo en esta iglesia, pero no. Ustedes todos tienen cargos y al final, hoy en adelante,
ustedes tienen que manejar este culto en español. Ahora los obreros coreanos están ayudando un poquito para tener el sistema, pero nosotros desde el año que viene quiero que los creyentes de latinoamericanos puedan salir los diaconisas mayores, diáconos, que puedan salir los ancianos y ancianas y puedan ser el líder y que puedan controlar todo esto y manejar este culto en español. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de cualquier trabajo que dé nuestro Dios, que nosotros podamos concentrar y podamos desafiar, aferrando solamente la absoluta evaluación de Dios y de recibir felicitaciones por nuestro Dios. Amén. Punto 1 es una vida del pacto desafiante. Punto 1 es una vida de pacto desafiante. Vamos a leer todos juntos Mateo capítulo 25, 14 al 15. Vamos a leer todos juntos Mateo 25, 14, 15. Vamos a leer todos juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Qué está diciendo? Que había un dueño y él tenía que irse lejos de la casa y entregó sus bienes a su siervo. Uno, 5 talentos, a otro siervo 2 talentos y a otro siervo 1 talento. Que ustedes más o menos que tengan ideas, 1 talento de ese momento, hoy en día dice que equivale 9 millones de wones. O sea, no es poco dinero, aunque era un talento, no es poco dinero. Nosotros mirando esta parábola de talento podemos tener malentendimientos. ¿Qué es? ¿Qué malentendimiento podemos tener? Tenemos que llegar a entender bien la actitud del dueño. No es por qué el dueño le dejó 5, 2 y 1 talento a sus siervos. Ustedes tienen que saber, al escuchar esta palabra, tienen que saber la intención del dueño. ¿Sí? Ustedes a través de la palabra de hoy, quiero que entiendan, quiero que ustedes oren para que tengan entendimiento a través de la palabra. Nosotros simplemente podemos pensar que el siervo que recibió 5 talentos, a él le dio 5 talentos porque él es el siervo más querido por el dueño. No. Si ustedes piensan así, es un pensamiento muy equivocado. No tiene que pensar este talento como el valor, ¿sí? Si no, está hablando el dueño que le dio el talento. El dueño le está dando cada siervo 5, 2, 1 talento ideal, según el talento de los siervos que tiene. O sea, le estaba dando los talentos según lo que puede ocupar ese siervo. Algunos puede tener talentos para hacer ganancias de 5 talentos. Algunos tienen fuerza para hacer ganancias de dejar 2 talentos. Algunos 1 talento es según depende de cada uno. Como esto, en nuestra iglesia, los creyentes del culto en español también pasa lo mismo. A cada uno nos da el talento y el don. Depende que tengamos, nos da el trabajo. Pero ustedes no piensen, no tengan incredulidad que yo soy muy débil y ese ministerio es mucho para mí. No, ustedes vean, Dios me permitió, me dio este trabajo, este ministerio para que haga el asistente pastor para predicar la palabra en español. O aquí Alberto también le dio el talento de tocar la guitarra y está ayudando y está devocionando delante del Señor para tocar la guitarra. ¿Sí? Aquí Elena también, Dios le dio el don y el talento de interpretar y está interpretando todos los mensajes del domingo. Como esto, nosotros tenemos diferentes talentos. Ejemplo, si yo
estaría tocando guitarra. No sé tocar la guitarra, no sé. Entonces, si Dios me dice que toque la guitarra, va a ser un desastre, ¿sí? Seguramente no van a escuchar nada de la música porque no se toca ni un tema por la guitarra. Como esto, ustedes tienen cada talento y Dios está permitiendo a cada siervo de los talentos que puede ocupar. Amén. Por eso ustedes tienen que entender correctamente esta actitud, esta intención del dueño. Por eso, como le digo, de vuelta, no piense la cantidad, ¿sí? Sino está hablando que el dueño que le dio un talento ideal para cada uno. Amén. Ustedes tienen que ver, el apóstol Pablo dijo que recibió el don de Dios. O sea, todos tenemos diferente. En griego esto quiere decir carisma. Carisma tiene un significado que cualquier persona que vive depende de sus talentos y de sus talentos y dones, entonces esa persona vive más feliz. Ejemplo, yo también. Dios me dio talentos. Dios me dio el ministerio para estar aquí adelante, para dar la palabra a ustedes. Y entonces este momento es el momento más feliz y es el momento que estoy más alegre. ¿Por qué? Estoy siendo utilizado por Dios. Dios me dio este trabajo, Dios me dio este cargo. Aunque mi cara no parezca tan alegre, pero estoy muy alegre por adentro. Así que ustedes no se confundan, ¿sí? No vean lo físico, sino vean el corazón del evangelista. Amén. Por eso, nosotros, cuando usamos nuestra habilidad, Alberto y Elena también. Elena está muy feliz cuando está interpretando, ¿sí? Y el líder de Songjin también, cuando él nos controla todo en general, entonces él está feliz. Y también el diácono Won, todos los hermanos, todos los obreros que están aquí, cuando usa su función, está más feliz. Ejemplo, la anciana Yom también, cuando le enseña el idioma coreano, ella está más feliz. Amén. O sea, nos está dando esta palabra. ¿Por qué entonces nos está dando esta palabra? Porque quiere que nosotros vivamos con alegría, con felicidad, por los talentos, utilizando los talentos. Amén. ¿Ustedes están felices ahora? ¿Y el talento de ustedes qué es? ¿Cuál es? Quiero que a través de la palabra, quiero que tengan un tiempo de revisar. Amén. Por eso Dios en este momento nos está hablando, según el talento, por este don que Dios nos permitió, quiere que nosotros vivamos una vida de ampliar el reino de Dios. Amén. Hoy en día hay muchos creyentes que piensan que el trabajo de la iglesia existe, trabajo superior, trabajo inferior. Pero ustedes no se confundan, no malinterpreten. ¿Por qué? En la iglesia no hay un cargo más alto, no hay un cargo menor y mayor. Sino, entonces, al pensar, los creyentes que piensan este pensamiento, ¿cuál es el que llega primero? Llega el diablo de la decepción. Llega el diablo de decepción y dice, enojate, quejate, porque eres inferior tuyo. ¿Y por qué él tiene un mejor cargo tuyo y yo tengo menor cargo? Entonces empieza a decepcionar. Yo me llevaba muy bien con el asistente pastor, pero a mí no me reconoce, a mí no me felicita. Pero en cambio, ese hermano que siempre está hablando mal de asistente pastor y le está felicitando. ¿Por qué será? No, ustedes no sean engañados por Satanás. Amén. No sean engañados del diablo de la decepción. Amén. Al final esto nos hace perder tiempo. O sea, no es importante.
al final, al pensar y estar discutiendo y estar enojado, quejándose, nosotros al final, ¿qué sucede? Nos perdemos el tiempo para la evangelización. Amén. Y nos concentramos en otra cosa. Pero de estas personas, lo más lamentable es que hay creyentes que ni siquiera hacen su trabajo correctamente y van al lado ese obrero que está trabajando bien, van, intercede, molesta para que él tampoco pueda cumplir, él tampoco pueda devocionar el trabajo de Dios. Esas personas están muy equivocados. Y justamente hoy en día, hoy está saliendo en el capítulo de hoy, está saliendo una persona que está saliendo, que es un siervo que recibió un talento. Ese siervo es el que recibió un talento. Nosotros tenemos que salir urgentemente, pero estamos urgentemente en este estado y tenemos que tener la distinción espiritual. Amén. Tenemos que tener distinción espiritual y tenemos que ocuparnos el ministerio fiel en nuestros trabajos y tenemos que ser fiel devocionando en la iglesia. Amén. Si no lo hacemos así, en el día de cierre, cuando llegue el fin del mundo, cuando llegue el último día, entonces, ¿cómo vamos a estar? Por eso está hablando que estemos despiertos. Amén. En el día del cierre, si vamos a hacer, si estamos así, vamos a estar cuando llega Jesús y nos va a decir, ¿qué va a decir? Hiciste muy bien, no hiciste nada en este mundo, te felicito. No, es al contrario, nos dice, siervo malo y negligentes. Nos va a retar que somos un siervo malo y negligente. Si vemos en Gálatas 6:7, dice así, vamos a leer todos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el dueño le dio talentos a sus siervos. Le dio talentos a su siervo, cada siervo 5, 2, 1. Pero ellos estaban de un talento, estaban perdiendo totalmente la intención del dueño. ¿Qué quiere decir? Tenemos que desafiar. No tenemos que perder este horario. No tiene que perder esta oportunidad. Dios hoy en día nos está dando oportunidad para que podamos trabajar para la ampliación del reino de los cielos. Pero cuando nos llega esta ordenanza, si nos llega esta oportunidad, nosotros no tenemos que perder, sino tenemos que hacer todo con todo nuestro esfuerzo. Nosotros tenemos que devocionar y trabajar para la obra de Dios. Amén. Si vemos los siervos de 5 talentos y de 2 talentos, ellos apenas recibieron y fueron invirtió ese talento y trajo la ganancia igual que lo que recibió. El que recibió 5 trajo la ganancia 5 talentos al dueño, y el que recibió 2 trajo 2 talentos al dueño. Pero vean ustedes, ¿dónde estaba la diferencia? Los siervos de 5 y 2 talentos que recibieron ellos, apenas le dieron el talento, ellos actuaron. Apenas recibieron, ellos se movilizaron para dejar ganancias. Amén. Por eso, nosotros, cuando nos da el ministerio de Dios, cuando Dios nos permite y nos da el trabajo para la obra de Dios, tenemos que actuarlo rápidamente. Amén. Tenemos que actuar. No duden, no pregunten, no duden si yo será servido para eso, será apto para ese ministerio. No. Ustedes tienen que dejar de pensar eso. Amén. Ustedes tienen que saber
La salvación obtuvimos por la gracia total de a través de Jesucristo. Pero obtuvimos la salvación, pero eso no quiere decir que no tenemos que hacer nada en esta tierra. Nosotros, por la absoluta gracia de Dios, nos dio como regalo la salvación. Pero viviendo en esta tierra, nuestra fe de recibir la respuesta, de tener la respuesta en nuestra fe y tener el crecimiento de la fe, depende cómo nos actuemos. Ustedes, no es muy injusto. Hay gentes que no hacen nada durante la semana, vienen a la iglesia, escuchan amén y salen de la puerta de la iglesia, viven la misma vida de siempre y nunca intentan evangelizar y no oran en ningún momento y vuelven el domingo, otra vez escuchan la palabra. Pero en cambio, hay personas que aferran la palabra del domingo y va a su casa, medita esa palabra y en sus trabajos, en su vida de la semana, intentan para evangelizar a los no creyentes y vuelve otra vez el domingo, aferran la palabra. Entonces, de esas dos personas hay mucha diferencia y la bendición y la gracia es totalmente diferente. Amén. Por eso, cómo nos actuemos es diferente. La salvación tiene los dos, pero el premio del reino de los cielos es totalmente diferente. Amén. Tenemos que saber esto, que el horario de Dios no está día de mañana, ¿sí? Ustedes no piensen, bueno, hoy el asistente pastor Pablo dijo que evangelicemos. Hoy estoy ocupado, mañana estaré libre, así que mañana voy a evangelizar a esa persona. No, están equivocadísimos. ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes saben sus futuros? No. Hoy en día no podemos pasar algo, ¿sí? Por eso el horario de Dios está día de hoy, no es día de mañana. Ustedes quiero que no sean engañados por el diablo, ¿sí? Satanás siempre nos dice, la estrategia máxima de Satanás, ¿cuál es? Nos hace postergar para el día siguiente. Déjalo. Si hoy hiciste mucho, hoy estás muy cansado, así que anda a descansar y mañana salí a hacer evangelizar. ¿Sí? Satanás siempre nos da con esa voz de dulce para que haga día siguiente. Y cuando llega mañana, otra vez Satanás dice, anda mañana. Y otra vez, mañana. Todo el tiempo, otro día. Así que quiero que ustedes no sean engañados, sino cuando escuchan la palabra y cuando Dios nos da la emoción por el Espíritu Santo, tenemos que salir en el acto. ¿Sí? Amén. No solo, ustedes cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Van corriendo al restaurante para comer, ¿sí? Para comer abundante, porque tenemos mucho hambre. Es lo mismo. Si tienen hambre, si ustedes para transmitir esos no creyentes que necesitan el Evangelio, ustedes tienen que ir rápidamente a dar a esa persona el Evangelio. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que el recibir el trabajo, el ministerio nuestro, como plataforma de desafiar del pacto y que podamos experimentar nuestro Dios que nos llena suficientemente a nosotros. Amén. Punto 2 es una vida beneficiosa del Evangelio. Vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 19, todos juntos. Leemos juntos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Tenemos que saber que en nuestra vida, cuando llega un horario de cierre, cuando llega el momento de cierre de nuestra vida, que seguro llegan, ninguno de ustedes, no hay excepción, a todos les llega el tiempo, último día, ¿sí? Llega un tiempo de cierre. Si vemos en el capítulo de los siervos que recibió 5 talentos y 2 talentos, ellos ¿qué hicieron?
estaban agradecidos y trabajaron y trajeron la ganancia de 5 talentos y 2 talentos. Ellos hicieron todo el esfuerzo y trajo el doble de lo que tenían. Entonces el dueño, que le dice a ellos: buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Le está felicitando que es un buen siervo y que es un siervo fiel. Pero este siervo que recibió un talento no tenía ni siquiera interés del que iba a llegar el dueño para cerrar la cuenta. No tenía ninguna idea, pero ese siervo de un talento empieza a decir, en vez de estar agradecido como el siervo de talento de 5-2, empieza a quejarse y empieza a poner excusas que él no tenía culpa de que no pudo haya la multiplicación. Y es más, él traslada la culpa al dueño, que dice: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. O sea, dice que el dueño, está hablando que el dueño es un dueño muy tacaño y que es de corazón frío. Está hablando mal. Por tu culpa yo no pude hacer nada. Por eso, para no perder ese dinero, según mi decisión era ir a enterrar un talento, y cuando el día regrese voy a devolver de vuelta. Él está diciendo, ustedes tienen que saber, este siervo, aunque pongan cualquier excusa, él desde el principio no tenía ninguna intención, ninguna idea para ir a dejar la ganancia. En nuestra vida de fe también, Dios, ustedes dirán, los hermanos latinoamericanos por ahí pueden decir, yo no tengo cargo. No, ustedes tienen cargos. No es solamente el cargo de la iglesia, sino ustedes, cada uno tiene un cargo. ¿Cuál es? Lo más importante. Ustedes son todos evangelistas. Amén. Ustedes tienen cargos de ir a transmitir el evangelio a los que no escucharon, a los no creyentes. Amén. Esto es el mejor trabajo que Dios nos está dando. Al final, nosotros en la iglesia tenemos todo cargo diferente. Al final esto es para la evangelización mundial, para salvar, para evangelizar a 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Por eso, esto después todo se une al final, es la evangelización mundial. De lo que hagamos, yo lo que estoy haciendo durante la semana, lo que hacen ustedes, lo que están trabajando, son todos campos al final para llegar a la evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Por eso, ¿qué dice? A este siervo le dice, el dueño mirando esta actitud de este siervo le dice, siervos malos y negligentes, malos y negligentes. Y continúa retando. Y el siguiente versículo dice, y el siervo inútil, echadle en la tiniebla de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué dice? Que lo echen y que lo echen en la tiniebla, afuera allí será el lloro y el crujir. O sea, ustedes cuando tengan la oportunidad, cuando Dios nos está dando este ministerio, nosotros tenemos que ser fieles. Amén. Dios sabe todo lo que hacemos. Nosotros viendo esta imagen podemos ver que las normas absolutas de la evaluación, ¿cuál es? ¿Cuál es la norma absoluta de la evaluación? Es si nosotros vivimos una vida beneficiosa para el Evangelio. ¿Ustedes están viviendo una vida beneficiosa para el Evangelio? ¿O ustedes están viviendo una vida para sus bienes? ¿Para qué están trabajando? ¿Para qué viven? ¿Y para qué nosotros venimos a la iglesia?
¿Por qué? Tenemos que vivir una vida beneficiosa para el Evangelio. Amén. Por eso nosotros, en el día cosecha feriado coreano, que es la primera o segunda semana de septiembre, nosotros en 237 Tree Lounge vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer una feria. Y entonces, esa feria, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es vender y dejar ganancias, sino a través de esa feria nosotros queremos conectar con los extranjeros y para transmitir el Evangelio. ¿Sí? Y entonces para eso están trayendo toda la iglesia de los creyentes de esta iglesia, está trayendo las cosas para hacer la feria en ese día. Y entonces nosotros ¿y esto para qué lo hacemos? Para los multiculturas. Y nosotros somos los primeros que estamos parados para la evangelización de multiculturas. Y entonces nosotros tenemos que ir adelante. Por eso quiero que ustedes, si tienen algunas cosas que no usan, ustedes pueden traer. Hay muchísimas cosas que no usan. Entonces, al traer eso, ustedes están haciendo evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. No solo con la palabra, no es hacer algo, sino esto, traer cosas para ellos, eso también es la evangelización. Amén. Como esto, el siervo de un talento, él estaba ya el hecho de no hacer nada, no quería nada. ¿Y qué está diciendo? Que nosotros si sembrar un talento en la tierra, eso es, sembrar un talento en la tierra fue un gran error de este siervo. Quiero decir que este siervo que recibió un talento no supo la intención del dueño. Amén. Quiero que ustedes también tengan esta distinción espiritual. Dios, ¿por qué nos está dando este trabajo? Dios, ¿por qué nos llamó a esta iglesia para devocionar? Quiero que ustedes sepan correctamente la intención de Dios. Amén. Que tenemos que estar despiertos. Si estamos dormidos, no vamos a escuchar nada. Acá veo que está durmiendo algunos. De pocas personas que están delante mío, está durmiendo. Despiértense. Amén. Si ustedes, con el talento que recibieron, y ustedes hicieron todas las cosas, se esforzaron todas las cosas de un talento que recibió, Dios, aunque nosotros no dejemos la ganancia, Dios no nos reta, sino Dios ve nuestro centro y Dios nos felicita. Dios seguramente, ejemplo, nos dirá, buen trabajo, aunque no dejaste la ganancia, toma otro 2, 3 talentos, todo lo que quieras, para que desafíe otra vez, ¿sí? Ustedes, ¿qué quiere decir? Aunque hayan salido en el campo del evangelismo, si no hayan, ustedes habrán evangelizado, si no hayan el fruto, no importa, Dios nos da oportunidad continuamente para que vayan. Pero de no tener el fruto, ustedes no tienen que estar decepcionados. De no tener fruto no es la culpa de ustedes, sino Dios es el que va a obrar siguiente trabajo. Amén. Nosotros solamente tenemos que seguir transmitiendo el Evangelio. Tenemos que desafiar continuamente. Amén. Por eso quiero que ustedes no vean qué cargo, qué trabajo. Ustedes tienen el supercargo de la evangelización mundial y la evangelización de sus naciones. Amén. Entonces Dios no va a decir buen siervo, ¿sí? Como no va a felicitar. No va a felicitar y Dios va a estar alegre por nosotros. Amén. Quiero que ustedes esta semana, hasta la semana que viene, vamos a entregar este culto en línea. Pero espero, por favor, ustedes, esto es un culto que estamos entregando a nuestro Señor, ¿sí? Así que a las 12 menos 10, ustedes tienen que entrar y tienen que estar preparados para recibir la palabra. Así que esto también es ser un buen servidor, ¿sí? Esto es la actitud de un siervo que actúa, ¿sí?
hay muchas cosas, pero primero tenemos que tener éxito en el culto. Amén. Éxito en el culto y es el éxito en todas las cosas. Amén. Quiero que ya no perdamos el tiempo. Quiero que ustedes reciban esa gracia y la bendición del Señor. Y quiero que intenten otra vez. Siempre intenten otra vez. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que Dios nos estableció a nosotros, cada uno de ustedes, para la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Y estamos en un itinerario que tengamos la conciencia del llamamiento y la misión, y que podamos sobrepasar todo el ambiente. No importa en qué situación estén, en qué ambiente estén, superen todo a través del poder de Jesucristo. Amén. Y que tengamos una vida de dejar testimonio para beneficio, para dar beneficio para el Evangelio. Amén. Quiero que dejen beneficio, ¿sí? Una vida de beneficio para el Evangelio. Que no vivan que no nos dejemos, que dejemos desbeneficio, sino siempre tenemos que concentrar para dejar beneficio. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos agradecimiento en este día. Gracias por compartir esta palabra en español y gracias por compartir en línea, en vivo, Señor. Señor, bendice a cada uno de los creyentes que escucharon este mensaje, y quiero que a través de esta palabra puedan tener un nuevo comienzo y que puedan tener un nuevo desafío en nuestra vida. Quiero que nosotros podamos desafiar para salvar las almas y experimentar que Dios nos llena abundantemente. Y Señor, también háganos vivir una vida beneficiosa del Evangelio. Amén. Utilizando el talento que nos dio a nosotros y que podamos ir ampliando el reino de los cielos, dando la influencia espiritual, dando la influencia del Evangelio. Señor, también estamos entregando este culto en línea, en vivo, Señor. Danos el corazón de escuchar y danos la misma bendición y las mismas gracias que estemos escuchando aquí en el templo, Señor. Bendice durante la semana. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.